Buenas tardes. Gracias a todos por acompañarnos y por participar de la presentación del libro sobre migraciones que tiene el gran autor de la ley y del libro es Rubén Giustiniani, por supuesto compilando una cantidad de trabajos de personalidades con mucha relevancia en el tema y con mucha trayectoria. Yo quiero agradecer en nombre de la editorial de la Universidad de Buenos Aires, pero también, como es una coedición, en nombre de la editorial de la Universidad Nacional de Rosario. Ya estuvimos en ocasión de la Feria del Libro de Rosario haciendo esta presentación y ahora queríamos hacerlo nosotros aquí en nuestra librería en Buenos Aires. Y quiero también agradecer muy especialmente a todos los que van a formar parte de este panel y de esta presentación. Simplemente los voy a nombrar. Después Rubén, que es un súper profesional de la comunicación y de la política, va a ir administrando la palabra y también va a ir diciendo cuál es la expertise de cada uno de ellos y la colaboración con el libro. Así que van a estar ahora con nosotros charlando y les agradezco mucho la presencia. Lila García, Guillermo Tracy, Roberto Aruj, Pablo Asa, Mariana Seilman, Adriana Alfonso, Juan Carlos Romanín y el propio Rubén Giustiniani, que por supuesto no necesita presentación, pero es bueno decir que fue 2 veces diputado nacional, 2 veces senador, que es ingeniero civil, que es un dirigente del Partido Socialista, muy reconocido y con una gran trayectoria y muy amigo también de nosotros, de la Universidad de Buenos Aires y de la editorial. Así que muchas gracias, Rubén, por este aporte para nuestro catálogo. Así que simplemente les voy a decir que a quienes se vayan acercando para conversar y sentándose aquí en este living, lo hagan y cuando hablen siempre con el micrófono, porque como estamos grabando para después poner en nuestro canal de YouTube esta presentación, si no tienen el micrófono no sale el sonido. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Luis por la presentación. Como vos decías, esta es la segunda oportunidad porque hicimos la primera presentación en la Feria Internacional del Libro de Rosario, que Luis también estuvo presente, vino hasta allá. Nico también venía a Buenos Aires y no apareció. Por eso mi primer agradecimiento es a Eudeva. Es mi tercer libro que Eudeva me publica y creo que esta coedición con la editorial de la Universidad Nacional de Rosario es muy importante en estos momentos. Por eso también saludar especialmente a su presidente de Eudeva, que ha publicado, Gonzalo, un libro ahora también muy importante sobre la universidad. Y me parece que en momentos donde se ataca mucho a la universidad pública, la universidad que tiene en su esencia la docencia, la investigación y la extensión, que hace ese trabajo de investigación, hay muchos integrantes del CONICET en todos estos aportes que se han realizado en el libro, investigadores, y esta tarea de extensión que es una editorial. Y una editorial como Eudeva, que surge en la década del 60 y principios del 60, y 1958, la época de oro de la Universidad Argentina, de 3 premios Nobel, y que significó un faro cultural para América Latina, Eudeva. Entonces, ese primer agradecimiento a ustedes y ese trabajo que se realiza hoy en condiciones muy difíciles. Así que publicar un libro hoy en este contexto merece resaltarlo como fundamental. En segundo lugar, agradecer a los autores que le han dado músculo, idea y a esta publicación en este momento y que lo han hecho de una manera absolutamente desinteresada y con una gran experiencia que tienen en la materia. Muchos de ellos
trabajamos aquella ley, la 25871, y dijimos, después de 20 años habíamos hecho una primera publicación, después que en el fines de 2003 pudimos sancionar la ley se promulga en enero del 2004, y esa primera publicación fue un instrumento importante para la academia, para la política. Y entonces después de eso, 20 años después, dijimos, bueno, necesitamos hacer una publicación para hacer un balance. Esta publicación sea balance y desafío a 20 años de la 25871. Y por eso agradecer especialmente a cada uno y a cada una de los autores y autoras de esta publicación. También agradecer al trabajo que Leandro Dabel y que Paula Carelo como compiladores que han estado en contacto con los autores han realizado en todo este tiempo para que este libro pueda salir. Agradecer a tantos amigas, amigos, compañeras y compañeros. Sería yo dejar sin nombrar a algunos, pero algunos han viajado desde Rosario, desde la cumbre, desde distintos lugares, algunas que han sido compañeras y compañeros del Senado de la Nación y de la Cámara de Diputados, que trabajaron mucho en la Comisión de Población para que la ley fuera posible. Quiero saludar especialmente a quien es un símbolo de la migración mundial, que es Mario Nalpatian, por integrar el Consejo Mundial Armenio y ser vicepresidente de la Internacional Socialista, que vino acá presente, estuvo hace pocos días en Armenia, que está pasando por un momento muy difícil en todo lo que significa la guerra que tuvieron y la discriminación y el nuevo genocidio que están padeciendo. Quiero saludar muy especialmente a un colega de la Cámara de Senadores, Samuel Cabanchik, que ha editado un libro también sobre el tema migratorio, que trabajamos muchísimo en conjunto en la Cámara de Senadores. Y bueno, dirigentes del Partido Socialista, allá lo veo a Mario, gracias Mario por estar presente, compañeras y compañeros de la provincia de Buenos Aires que también están presentes en este momento y que han venido también desde Rosario, de la ciudad de Santa Fe. Así que hoy celebramos esta presentación, hoy celebramos que acá, a muy poquitas cuadras, muy poquitos metros del Congreso Nacional, podamos estar presentando 20 años de una ley que cambió el paradigma de las migraciones en la República Argentina, que terminó con una ley de la dictadura militar que era una vergüenza y tuvo una política de Estado a partir de la 25871, de la cual todos ustedes han sido parte de un proceso de participación que significó que pudiéramos tener una ley aprobada por unanimidad en ambas cámaras. Una ley de estas características que todo el arco político pudiera votarla positivamente. Y eso le dio una legitimidad que durante mucho tiempo fue muy atacada y que no pudo ser cambiada, salvo un breve lapso del decreto 70 en el año 2017, y que luego volvió en plenitud la ley. Por eso hay que defenderla, la ley, y esto es también muy importante, la existencia de esta publicación. Yo no quiero hacer más larga de estos agradecimientos, quiero ir presentando para que vengan junto con nosotros y vayan
diciendo lo que quieran, porque cuando los llamábamos para decirle, bueno, vamos a hacer esta publicación, lo primero decían, nos preguntaban, bueno, ¿y qué quieren ustedes de que escriba? Y le decíamos, no, bueno, no, un balance y desafío a 20 años de la ley 25871. Y la verdad que quedó un libro en donde no se repite ningún artículo. Prácticamente hay un abanico de abordaje de toda la temática de las migraciones que ha quedado una publicación muy importante, muy importante. Me falta agradecer a mi familia, que si no me matan después. Está Claudia presente y mis hijos del exterior también saludando, y desde Rosario. Bueno, arrancamos un poco por cómo habíamos hecho la presentación de este libro, ¿no? O sea, en el mismo orden que los autores han ido escribiendo. Y yo no sé si estamos todos de la lista que nombró Luis. Gracias Rubén, Paula, asistentes. La verdad que es un honor. Uno usualmente dice es un honor participar, pero este es un honor. Cuando yo empecé a investigar esta temática, la ley ya estaba funcionando. O sea, para mí es realmente un honor el que me han hecho de poder participar y mostrar qué he encontrado. Tampoco tengo machete, lo cual también puede ser un problema, pero trataré de hablar 5 minutos nada más. Mi capítulo es sobre los 20 años de la Ley de Migraciones a través de la mirada de la Corte Suprema de Justicia. Como investigadora, bueno, sistematicé el universo total de sentencias, intenté un primer análisis de sentencias que reconocen estándares, de aquellas que no reconocen o que pueden llegar a reconocer. Bueno, pero eso está en el libro. Yo quería aprovechar quizás la coyuntura para poder traer otra cosa que está quizás más en nuestras cabezas. Para quienes estudiamos migraciones no va a ser novedad, pero me parece que es importante decirlo por todo lo que está pasando con las personas extranjeras, como este caballito de batalla al frente de las derechas. Estas dos cosas que quiero decir, que son muy breves, una tiene que ver con el rol del Estado, que a veces omitimos, y otra con la configuración y en el trato al otro que habilitan nuestras configuraciones mentales, digamos. En cuanto al rol del Estado, que lo tiene incluso el rol en la Corte Suprema, el Poder Judicial, la Administración, el Estado produce activamente ilegalidades. No es cuando una persona que se le dice que es ilegal o es irregular o no tiene esos papeles, no es algo que ocurre en un vacío. Hay una producción activa del Estado que se da a través de muchos mecanismos, que no tiene que ver solo con la inexistencia de papeles, sino que creo que el más visible es el mecanismo legal, que todavía hoy nuestros estados contemporáneos mantengan una estratificación legal que habilita un trato diferente al otro desde el mecanismo legal es muy fuerte y a veces quizás no advertimos cuán fuerte es. Tuvimos apartheid, tuvimos esclavitud, tuvimos exclusión de los hoy afroamericans, todos estos sostenidos por mecanismos legales. Y hoy el último que nos queda es el del extranjero. Entonces, en la medida en que sigamos no solo manteniendo estos regímenes, sino que no advirtamos la potencia desde una matriz legal, que es una herramienta muy potente que tiene el Estado. Te marca lo que es legal, lo que es ilegal, lo que es moralmente bueno, lo que no. O sea, hay algo muy trascendente en marcar desde la legalidad la conducta de una persona, pero que no es solo la conducta, es la vida de esa persona, porque la atraviesa de muchas maneras, es muy fuerte. Y creo que es la última que nos queda, la última barrera, porque eso también configura nuestras mentes, nos habilita que se esparzan discursos de vamos a arancelar la universidad para los extranjeros, y nadie se rasgue las vestiduras, que se empiecen a arancelar la salud pública para los extranjeros, pero para las otras personas no, y un montón de otros discursos que nadie se desvive por esto, porque hay algo a lo que apelan nuestras matrices, nuestras cabezas nacionales, habilitado desde lo legal, desde la Constitución del Estado Nacional, y podemos seguir con un montón de cosas que suceden detrás de esto. Entonces, ¿por qué mantener, y esto es lo último que quería decir en esta configuración de nuestras cabezas, mantener la figura del no nacional, del extranjero, de las personas en movilidades precarias sobre todo, porque es eso, más allá de las categorías estatales, que Guillermo estábamos hablando de eso atrás, migrante, refugiado, trabajador, en el fondo son movilidades precarias, más allá del Estado cómo las clasifique, mantener esta alerta epistemológica, mantener una vigilancia, porque es como la última figura que nos queda. Si perdemos esa,
perdemos todas las demás. O sea, bueno, arancelan solo para extranjeros. No, no es solo para extranjeros. Eso es una punta de lanza hacia todo lo demás. Y si es una batalla ganada, que logramos ganar y mantener, o por lo menos resistir desde lo normativo con una ley, resistir desde las prácticas, desde las políticas, desde la praxis política, es como un ejercicio de resistencia en estos tiempos que están como medio raros. Así que bueno, muchas gracias, esperamos resistir, nos vemos en unos años. Ustedes saben que en todo el proceso de construcción de la ley también jugó un papel muy importante la justicia. Nosotros convocamos, pensábamos que todos los poderes tenían que tener parte de ese proceso tan rico, porque una ley de estas características no era un proyecto del Poder Ejecutivo. Entonces, lo primero que hicimos cuando empezamos con las audiencias públicas fue convocar al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Justicia, al Ministerio del Interior, por supuesto a la Dirección de Migraciones, Cancillería. Y la justicia hizo un gran aporte y siempre al querido y recordado Gabriel Chaussowski, que con mucho desinterés se sumaba a todas las jornadas, a dar su visión, su experiencia como juez federal desde la provincia de Entre Ríos, que él tenía actuación en aquel momento. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias. Bueno, para mí es un honor también estar acá y agradezco mucho la invitación. Bueno, en primer lugar, bueno, también quiero agradecer, aparte a Rubén, que me ha invitado a estar en el libro, a Paula, que es una militante del tema migratorio y que ha estado coordinando la obra. Les cuento algunas cosas simplemente de esto. Yo me empecé a ver involucrado en el tema migratorio por la actuación que le cabía a la justicia en revisar decisiones de la Dirección Nacional de Migraciones. La Dirección Nacional bueno, tenía criterios algo arbitrarios, por decirlo menos, en cuanto a cómo decidía admitir o rechazar personas en el territorio argentino. Yo me acuerdo de que Hermann Heller, hablando de las constituciones, decía que la constitución era una oferta al legislador y una oferta del legislador o del constituyente a la sociedad. Es decir, la sociedad tenía que ver si esa norma la aceptaba, la vivenciaba, la reconocía como propia. Con la ley de migraciones ocurrió que la sociedad ha tenido una postura bastante ambigua. Es decir, la ley es una invitación, porque creo que invita a seguir desarrollando esos principios. El principio de que la migración es un derecho humano. Eso es un principio que no estaba en la sociedad. Yo creo que algunos pensaban así, algunos pensábamos así, pero no es un principio que a la gente no le parece que esté bien que cualquiera venga o que pueda tener derechos, derecho a estudiar. Esto, bueno, hay que reconocerlo, está en la sociedad y también una función, creo, de quienes dirigen es también educar, ¿no? Educar en la diversidad y en el respeto del otro. Pero justamente estas posturas esta postura de la ley, fíjense cómo corre el riesgo cada tanto de retrogradarse, de revertirse. Por ejemplo, con el decreto ocurrió, lo vimos cuando fue dictado el decreto 70, un decreto de necesidad de urgencia que intentaba volver a ese paradigma, lo que se llama el paradigma securitario en materia de migraciones, o sea, revertir el enfoque de derechos humanos e ir a un enfoque mucho más restrictivo, criminalizando al migrante ilegal, entre comillas, es decir, las personas no son ilegales, pero bueno, y eso fue en un tema que la Dirección Nacional trataba de una manera bastante fluida y sin prestarle demasiada atención, diría, porque esa era la realidad, aún después de la ley. Luego empezó a ser un tema importante, es decir, cuando se inició el gobierno de Mauricio Macri, concretamente, empezó esta tendencia regresiva de ver en el extranjero un enemigo. Ferraioli hablaba de los migrantes como sujetos sin derechos. Decía que eran víctimas del sadismo, por un lado del sadismo legislativo, porque la ley los criminaliza, ley en sentido amplio, no hablamos de la ley de migraciones, pero al fin y al cabo un decreto de necesidad y urgencia terminó llevando a ese resultado.
y del sadismo burocrático, o sea, la forma en que la Dirección Nacional de Migraciones trata a los extranjeros que quieren hacer un trámite de regularización. Es bastante común, por ejemplo, ver personas que intentan regularizar su situación y ahí lo que hace la dirección es decir, acaba de reconocer que entró ilegalmente al país y ya lo pone en el carril de salida, o sea, para que abandone el país y con muy pocos derechos y con pocas posibilidades de defensa. Esto sigue ocurriendo, es decir, voy a que, pese a la ley que intentaba ir hacia un lado, todavía falta mucho hacer para que esa ley sea internalizada por los operadores del derecho. También la Corte Suprema no ha hecho un buen papel, me parece a mí, en el último tiempo. Yo quería mencionar 3 casos porque me parecían un poco realmente paradigmáticos. Un caso, una Costa Ludueña, por ejemplo, donde era un migrante, pero que estaba detenido en la cárcel y se le negaba el derecho a estudiar en la cárcel, que es un derecho que tenemos todos aceptados, que las personas pueden ejercer, y se le denegaba el derecho porque no tenía el DNI. Ahora, ¿por qué no tenía el DNI? Porque era ilegal, o bueno, ilegal entre comillas, pero porque entonces no tenía el DNI, entonces no le permito estudiar, y bueno, y entonces estaba en un círculo vicioso, pero no lo dejan obtener el DNI porque había ingresado ilegalmente al país. Bueno, con lo cual la Corte que dijo, está muy bien, entonces no puede estudiar, no se puede inscribir en la universidad. Hay otro caso que me parecía bastante interesante, un caso de un migrante chino que estaba en el país desde el año 2001. Cuando intentó regularizar su situación, fíjense, del año 2001, cuando intentó regularizar su situación, ahí Migraciones dijo, no, qué barbaridad, este hombre, ¿cómo lo tenemos acá tanto tiempo? Lo expulsa, dicta un acto de expulsión. La Corte confirma la decisión de expulsión. Bueno, y hay otros casos, qué sé yo, estoy pensando en otro. Barrios Rojas, por ejemplo, una señora de nacionalidad peruana había tenido una condena por un delito vinculado al narcotráfico, supongo que habría sido traída como mula o algo por el estilo, pero cumplió una condena en el país, estudió para ser enfermera, trabajaba en el país, tenía un trabajo en blanco, tenía familia, tenía hijos mayores, a sus padres, a un esposo, sobrinos y nietos, la expulsaron sin ninguna piedad. Es decir, y lo hizo la Corte Suprema, es decir, más allá de lo que ocurrió en instancias inferiores, o sea que la línea que está bajando desde los poderes públicos no va en el sentido de la ley, lamentablemente. Es decir, la ley, esta idea de Heller de esa oferta a la sociedad, bueno, parece que los operadores jurídicos no estarían aceptando del todo esta oferta. Así que, bueno, y creo que los tiempos actuales también muestran, que me parece a mí, esta tendencia securitista, es decir, una tendencia contraria al enfoque de derechos humanos en materia de migraciones. Así que, bueno, es eso lo que yo más quería compartir con ustedes. Bueno, hola a todos y a todas. Muchas gracias, Rubén, por la invitación, a Paula Carello también, que siempre, como decía Guillermo, está ahí militando por los derechos de las personas migrantes. Bueno, el artículo que escribí en el libro fue justamente el acceso a la justicia y el derecho de defensa en juicio de las personas migrantes y el rol de la defensa pública. Yo trabajo en la Comisión del Migrante, entré en el año 2010, juntamente con la sanción del decreto reglamentario 616 del 2010, y desde ahí, hasta ahora que soy cotitular de la Comisión del Migrante, me aboqué al derecho de defensa en juicio de las personas migrantes en procedimientos de expulsión. El Ministerio Público de la Defensa, como todos sabrán, es un órgano creado por la Constitución Nacional, con autonomía, funcional y autarquía financiera. Dentro de la ley que reglamenta su actividad, establece que es una institución que garantiza el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. ¿No? Por eso, a partir de la sanción de la ley 25871, que hoy celebramos los 20 años, dentro del Ministerio Público de la Defensa se impulsaron varias iniciativas, y una de ellas fue en el 2008, crearon la Comisión del Migrante de la Defensoría General de la Nación, justamente para dar respuesta a la problemática que tenían las personas migrantes, más que nada en conflicto con la ley penal, y para garantizar el derecho de defensa en juicio y acceso a la justicia,
que venía incorporado en la ley a través de su artículo 86, que garantizaba el asesoramiento jurídico gratuito tanto en los procedimientos administrativos y judiciales que pudieran llevar a la denegación de la entrada, al retorno a su país o a la expulsión de las personas migrantes. Justamente recién hablaba con Guillermo que todos los casos que comentó él, en los cuales fallaron la Corte, son todos casos llevados a la justicia a través de la Comisión del Migrante, ¿no? Realmente el Servicio de Defensa Pública garantiza el acceso a la justicia y es fundamental para aquellas personas en situación de vulnerabilidad porque muchas veces será la única opción que tengan para hacer valer sus derechos. En la justicia, bueno, tal como lo dijo Guillermo, hemos tenido como avances y retrocesos, también respecto a la interpretación del artículo 86, respecto a si había que notificar o no a la persona migrante de este derecho a recurrir. Han habido retrocesos, también han habido bastantes avances. Hoy por hoy la Dirección Nacional de Migraciones suele notificar al migrante que tiene el derecho a recurrir y le aporta los datos de contacto de la Comisión del Migrante. Sin embargo, todavía queda una deuda pendiente por parte de la Corte en resolver el tema del acceso a la justicia porque los últimos fallos estuvieron siendo un tanto más restrictivos, ¿no? Sin embargo, hoy yo quería traer acá a colación otro caso, que es el caso de con Dori García, de una señora de nacionalidad boliviana, ¿no? Que nació en Bolivia en una situación muy precaria, de mucha pobreza. Llegó a la Argentina a sus 21 años en búsqueda de mejores condiciones laborales, de mejores oportunidades. Aunque decir eso siempre decimos que es simplificar las razones por las cuales vienes, porque nunca son un único motivo para mejorar sus condiciones de vida, sino que es un entramado de diferentes circunstancias. Bueno, llegó a este país, en este país fue condenada por 6 años, la pena de 4 años por contrabando de estupefacientes. Lamentablemente, al momento de ser condenado, la sentencia no tuvo perspectiva de género, no tuvo en cuenta que fue víctima de violencia de género, no tuvo en cuenta el rol que muchas veces ocupan las mujeres en hogares de mucha situación de vulnerabilidad, donde asumen la responsabilidad por pequeños contrabandos. Bueno, y fue condenada a la pena de 4 años, cumplió prisión. A prisión fue con sus 2 hijos y un embarazo. Nadie había advertido hasta ese entonces la situación de vulnerabilidad que atravesaba, que había sido víctima a lo largo de toda su vida de violencia de género. Y recién se dieron cuenta de esta situación cuando uno de sus hijos estaba por cumplir 4 años y ya podía ir con su padre. La madre se niega porque no quería que vaya a esta situación de violencia de género, de violencia que iba a sufrir con su padre. Entonces ahí el juzgado dio intervención a un programa de la CENAF, de niños y niñas de madres privadas de libertad. Ahí fue la primera intervención que tuvo el Estado en favor de esta mujer. Luego, cuando salió en libertad, finalmente se reinsertó en la sociedad, fue a un comedor, estuvo trabajando. Sin embargo, su situación no terminó ahí, tuvo que seguir tropezando con el sistema judicial porque llegó la orden de expulsión de migraciones. Fue defendida por la Comisión del Migrante. Ahí alegamos, obviamente, su derecho a la reunificación familiar. Tanto Migraciones como el juzgado de la sala interviniente en ese entonces le negaron la dispensa justamente con estereotipos de género, alegando que era una mala madre, que no había sabido cuidar de sus hijos. Finalmente el caso llegó a la Corte y en la Corte logramos esta vez revertir la sentencia de Cámara porque se logró demostrar el abandono que sufrirían los chicos en caso de que su madre sea expulsada, ¿no? En este caso a mí me gusta mucho porque vemos la intersección de diferentes factores de vulnerabilidad como ser la migración y género. Yo actualmente soy cotitular de la Comisión del Migrante, pero también hace 3 años concursé y quedé a cargo de una defensoría civil. En esta defensoría civil sigo trabajando con personas migrantes y justamente tengo la competencia de víctimas de violencia de género. Y entonces patrocino a mujeres migrantes víctimas de violencia de género. Y lo que he notado es que y además conforme estadísticas, porque estoy estudiando el tema, estoy escribiendo al respecto, 4 de cada 10 mujeres que denuncian violencia de género son migrantes. Entonces, esta intersección de género y migración hace que muchas veces es como que confluyen como diferentes capas de vulnerabilidad, lo cual dificulta mucho más su acceso a la justicia. Bueno, no los quiero aburrir más. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, quiero agradecer a Rubén y a Paula por la invitación a participar en este excelente colectivo
que es un ejemplo no solo el resultado del trabajo, sino lo que tiene que ver con la ley. La ley es un ejemplo para el mundo y de alguna manera tenemos que defenderla. Tenemos que defenderla y luchar, y lo digo con todo lo que eso implica. En este momento estamos pasando por una situación muy compleja en nuestro país, con un gobierno que avasalla los derechos. Por lo tanto, tenemos que defender nuestros derechos, los derechos adquiridos y la ley, por sobre todo esta ley de migraciones, la tenemos que defender. Yo a Rubén lo conocí hace mucho tiempo, porque en mediados de la década del 90, hice una investigación sobre egresados universitarios, sobre la base de 32.000 egresados universitarios de la Universidad de Buenos Aires, y escribí un libro que se llamó ¿Por qué se van? Y Rubén me consultó, porque estaba trabajando en la ley, ¿te acordás? Estaban trabajando con el tema de la ley, y me consultó acerca de esta investigación que yo hice, en donde planteaba una idea diferente a lo que se venía conversando, discutiendo, debatiendo a nivel mundial sobre el tema de las causas y los motivos de las migraciones. Yo había encontrado una línea distinta en donde la motivación pasaba por lo que llamé la frustración de las expectativas de vida. Los problemas subjetivos por sobre el resto de los problemas. Y eso vinculado a situaciones como, por ejemplo, la integración, de lo cual se trata mi artículo, integración, interculturalidad en el marco de la ley. ¿Y por qué digo integración? Porque es fundamental. Nuestra ley, basada en el derecho, plantea el tema de la integración. Y es fundamental la integración, porque nosotros vivimos en un país donde históricamente los migrantes se han podido integrar y se han podido desarrollar. Pero hay países en el mundo, muchos países en el mundo, donde los migrantes se incorporan al país a través del mercado de trabajo, pero no se integran al país. Hay una diferencia muy importante entre integración e incorporación. Con lo cual esto lo tenemos que tener presente y tenemos que, obviamente, vincular esta cuestión de la integración todo el tiempo a aquello que hemos logrado a lo largo de nuestra historia. Nuevamente, nuestros derechos, defender nuestros derechos. Convoco, como aquí y en todos los foros en los que participo, a que defendamos nuestros derechos y no nos dejemos avasallar por aquellos que quieren mutilarnos. La ley y otras leyes, los derechos en general. Yo nuevamente les agradezco mucho a ustedes por la invitación y muchas gracias. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias, Paula. Y una felicitación para la editorial. Realmente, en la época que estamos viviendo, contar con un texto como este es de suma utilidad. Cada vez que yo escucho el derrotero de cómo se gestó la ley de migraciones, y pese a haber participado en él, no dejo de asombrarme. No dejo de asombrarme porque es un ejemplo tan claro de democracia, de cómo se debe trabajar en democracia, donde trabajó la sociedad civil, donde trabajaron los poderes de gobierno en su naturaleza. O sea, el Ejecutivo trabajó en lo que tenía que trabajar, el Legislativo en lo que es naturalmente su tarea, la justicia lo mismo. Entonces es un cúmulo de situaciones que hacen que sea un verdadero ejemplo. Y el estar aquí condensado en este libro, la aproximación al tema desde diferentes ópticas también lo hace muy interesante. Lo cierto es que cuando una cosa es como esta ley que hace ya más de 20 años que rige y que es tan real, que se ajusta tanto a la realidad de nuestro país, suele ser naturalizada, ¿verdad? Las nuevas generaciones y quienes trabajan con ella dicen, bueno, esto está hace mucho tiempo,
Esto está porque naturalmente tiene que estar, esto está bien. Ahora, ¿por qué está? ¿Cuáles fueron las razones por las cuales se llegó a esa conclusión? ¿Cuál fue toda la lucha que hubo que dar respecto de esto? ¿Qué existía antes con la ley Videla? Eso no se sabe. Y entonces, siempre uno está libre a que aparezca, digamos, un iluminado, un libre pensador, que de repente dice, bueno, pero esto se podría modificar, esto se podría hacer mejor. Y sin conocimiento y sin tener un libro como este, que le abra los ojos, que le abra la mente, porque la lectura a eso te ayuda, digamos, a abrir tu panorama, ¿verdad? A abrir tu cabeza y entonces interiorizarte bien de qué es lo que pretendes hacer. Porque esto no es afirmar que no se puede modificar. No es afirmar que es absolutamente pétrea esta ley. Lo que sí es afirmar que si hay iniciativas para modificarla, tienen que ser serias, tienen que ser iniciativas que tengan fundamentos ciertos. Porque lamentablemente hemos visto, se hizo aquí mención al DNU 70, y hace pocas semanas tuvimos un DNU similar, pero con relación a la ley de refugio, ¿verdad? Y las motivaciones son prácticamente las mismas. Son cifras que carecen de seriedad, que son dibujadas en muchos casos, situaciones que se alejan de la realidad, situaciones en las que no se tiene en cuenta la historia de Argentina. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Cuáles fueron las experiencias de Argentina en la materia? ¿Y cuáles son las experiencias en el mundo? O sea, ¿qué sirvió y qué no sirvió? ¿Verdad? O sea, porque si algo alguna vez no sirvió, habrá que ver si en este momento están dando las condiciones para que sirva, o es que seguimos en la misma situación que antes. Y si en algún momento sirvió, bueno, siguen las cosas siendo iguales como para que en esta oportunidad también sirva. Hay que analizar. No se puede, de alguna manera, avanzar sin ningún tipo de conocimiento, porque aparte en esto juega lo que podríamos llamar la honestidad intelectual, ¿verdad? O sea, puede ser, lógicamente, que haya gente que honestamente considere que hay que modificar la ley. Ahora bien, no hay honestidad cuando se dibuja la realidad, cuando se dibujan las cifras, cuando se inventan cosas. Y en esto también se afecta el tema de la igualdad, que aquí creo que el Lila lo planteó, ¿verdad? El tema de la igualdad y lo que implica la igualdad, porque en realidad no estamos hablando que a partir del principio de la igualdad seamos todos gordos o todos flacos, no, vamos a seguir siendo gordos, flacos, blancos, negros. El tema es que tengamos la misma posibilidad de acceder a la justicia. Eso es la igualdad, ¿verdad? Y cuando tenemos al frente un grupo vulnerable, como es el tema de los migrantes, su acceso a la justicia deberá ser más apoyado todavía desde el gobierno. O sea, se deberá poner más énfasis, más medios para que puedan acceder a la justicia igual que los nacionales. Y sin embargo vemos que en estos DNU, y fundamentalmente a mí me llamó la atención el que se ha dictado respecto de los refugiados, donde con una situación totalmente ilógica se plantea algo así como, bueno, hay muchas peticiones y tardan mucho en ser resueltas. Entonces, ¿cuál es la solución? Claro, cortarle, pegarle al vulnerable, al quien tiene esa petición hecha, cuando en realidad lo lógico sería, bueno, hay que poner más gente trabajando, hay que dar más computadoras, mayores sistemas. No, es cercenar los derechos del vulnerable. Y ahí es donde se está pegando a la igualdad. Ahí es donde aparece entonces lo que se dijo del imaginario colectivo, aquello que muchos de nosotros llevan adentro acerca de que son malos. ¿Y por qué vienen para acá? ¿Por qué vienen para acá? ¿Por qué no se quedan en su país? Bueno, creo que es una cosa como para reflexionarla seriamente y seguir trabajando en aquello que venimos trabajando y no lograr y no dejar que nos tuerzan el brazo. Muchas gracias. Me sumo a los agradecimientos, Rubén, conocerte personalmente porque, bueno, traje el machete pero no lo voy a usar. Cuando me piden ser obispo allá en Río Gallegos, yo tenía toda la provincia de Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida y Malvinas, bastante. Me encuentro con
un grupo de gente de la pastoral migratoria que estaban trabajando muy, pero muy bien. Y me hablaban de la ley Giustiniani, así que porque era el soporte de todo el trabajo que se estaba realizando y que se siguió realizando. Cuando me eligen obispo, yo me integro a esta comisión de migrantes y desde el 2005 hasta ahora estoy tratando de colaborar, ¿no?, en el abordaje del que es el migrante, pero en el día a día, en el codo a codo de esta gente, ¿no? Me tocó muchas veces también tener que enfrentar y disentir con algunas voces muy fuertes en los que se describía al migrante como un problema, como una dificultad, como un peligro. Y entonces, bueno, a través de la doctrina del Papa Francisco, que en mi vida personal me ayudó muchísimo, yo cuando tuve que renunciar allá a Gallegos, él me recibió en su casa. Estuve poco tiempo porque al poquito lo hicieron papa. Entonces, a partir de ahí, me siento enriquecido por esta doctrina social que él ha aportado a la humanidad y a la Iglesia a través del privilegio que le da a los migrantes y a los refugiados. Ustedes conocen más que yo todo lo que él hace en favor de los migrantes. De hecho, en distintos lugares del mundo, él se presentó ante el Capitolio de Estados Unidos, por ejemplo, cuando hizo la visita, comenzó diciendo, vengo acá como hijo de inmigrante, contando su propia experiencia y teniendo esta mirada tan particular del que sufre, del que está en el llano, ¿no? Recién estaban dando nombres, ¿no? Incluso dibujando realidades que a veces nosotros las conocemos quizás en el día a día, ¿no? Hace menos de una semana terminamos de acompañar, después de 8 años de prisión en Rawson, con algo totalmente injusto, a un coreano, a Dong Jin-wan, ¿no?, que ni siquiera traductor le dieron, no, porque era extranjero, por mil cosas que realmente uno lloraba, ¿no?, con él. Él ya está ahora en su casa, con su familia, pero justamente recuerdo en el aeropuerto de Ezeiza el jueves pasado que una de las religiosas que nos acompañaban eran dos. Una hacía de traductora, una coreana, Cecilia Lee, y la otra hermana, Constanza Di Primio, que es abogada, justamente basándose en la ley y defendiendo las cosas que él tenía a su favor, sus derechos que habían sido totalmente vulnerables, ¿no?, vulnerados. Y entonces también esa satisfacción, después de muchas horas de viaje llega a Corea, nos envía una foto que está sentado en un sillón con sus nietos, ¿no?, recuperando esa dignidad que le habían quitado por ser migrante y por no saber nuestro idioma, por tener una cultura diferente. Cosas que en la ley uno las lee y es totalmente distinta. La ley es muy reconocida a nivel mundial. Eso lo sabemos, ustedes lo saben. Sobre todo nosotros por la OIM que estamos trabajando tanto, se sabe de estas cosas. Y es Argentina la que es reconocida por esta ley a nivel mundial. Tuvimos esos problemas, ¿no?, que recién se comentaron, donde la ley que tenía esa mirada de inclusión pasó a ser de exclusión, ¿no? Y entonces se desfavoreció y se le quitó el sentido, algo que ya, bueno, por suerte fue recuperado, ¿no? Pero tiene esa fortaleza que justamente nosotros, a través de la riqueza que nos da Francisco en su doctrina, nos favorece mucho. Miren, en el año, creo que fue el 2018, cuando se hicieron los pactos globales, uno de los pactos globales fue el de migraciones, ¿no?, la migración ordenada y justa. Él nos pidió a toda la Iglesia trabajar y favorecer ese pacto global desde la migración y nos pidió trabajar en 4 verbos: acoger, proteger, promover, incluir. Y a partir de eso, a nivel mundo, fuimos dando aportes, también desde Argentina se mandaron aportes para ese pacto global, pero también basados en esta ley, que, bueno, en el articulito que traté de escribir, trato de poner de relieve esto, ¿no? Cómo Dios va haciendo las cosas, ¿no? Y más allá de nuestras creencias, somos todos iguales, ¿no? El migrante tiene nombre y apellido. El migrante tiene una historia. El migrante no es un número, no es una estadística.
Y entonces, a partir de eso, nosotros podemos hacer ese abordaje, ¿no? Recién decías, yo estoy viviendo en Villa Itatí, ¿no? Allá, creo que el único argentino debo ser yo. Son todos o extranjeros o hijos de extranjeros, ¿no? Y uno aprende muchísimo, porque el migrante nos enriquece. Se los digo desde la fe, porque a partir de la piedad popular, ellos nos regalan muchísimas cosas que nosotros no teníamos, pero que se han incorporado a nuestra manera de vivir y de relacionarnos con Dios y con la Virgen, Anoche estuve en una de mis parroquias preparando ya la misa del 8 de diciembre, que es la Virgen de Cacupé, ¿no? Un entusiasmo, unas ganas de hacer cosas, ¿no? Están realmente incluidos, no incorporados, ¿no? Como bien dijiste. Y entonces, bueno, te agradezco, Rubén, todo el trabajo que hiciste. En nombre también de la Congregación de los Escalabrinianos, acá está el Padre Flavio, que es de allá, de los Escalabrinianos, que ellos tienen como carisma justamente trabajar con ellos, todo el bien que has hecho y que hicieron ustedes también, ¿no? Los que trabajaron en esta ley. Y como recién se dijo, la tenemos que defender, cueste lo que cueste. Gracias. Lourdes Rivadineira, migrante, peruana, dirigente de las migraciones de hace muchísimos años, fueron quienes iniciaron todo un proceso de trabajo, de organización de los migrantes en Argentina y que tuvieron una activa participación en la comisión que nosotros de población que abrimos a la participación de ellas, que nos traían sus testimonios de todos los días. Que era el testimonio que recién decía Adriana, mirar, si nosotros ponemos un espejo doble en el año 2003, el espejo que mira hacia 1984, los 20 años en democracia, pero con una ley de la dictadura, mostraba el testimonio que nos daba Marta Guerreño, que estuvo en Rosario, dirigente paraguaya, y Lourdes Rivadineira, dirigente peruana, que eran perseguidas, que les daba miedo salir a la calle, en democracia, de cruzarse con un policía y de que eran discriminadas en los trabajos, porque o le pagaban muchísimo menos o eran súper explotadas. Y esos testimonios fueron muy importantes para una realidad donde nosotros decíamos cómo todavía no podemos establecer una nueva política migratoria en Argentina. ¿Qué pasaba? Pasaba que esos, como muy bien decía el doctor Tracy Dante, más llamado ilegales, sin papeles, tenía que normalizarse la situación. Entonces, cada tanto eran las iglesias que pedían una amnistía y cada tanto se hacía una amnistía para poder llegar a esa realidad que describe muy bien Adriana en el libro. Adriana en su capítulo dice, por más barreras que se pongan, por más dificultades que se quieran poner, por más penalidades que se introduzcan, los migrantes van a seguir migrando y van a seguir llegando a los lugares en donde ellos saben que van a estar mejor que lo que están padeciendo en su lugar de origen. Y por lo tanto, esa realidad es la que se veía en esos 20 años, la que refleja ese espejo si lo ponemos en el 2003. Pero si ponemos el otro espejo, que es del 2003 hasta nuestros días, vemos, y también es muy importante lo que también recién se decía, de no naturalicemos esto de como si hubiera caído del cielo esta legislación, porque es una batalla que hay que dar todos los días, en un contexto donde, a mí un poco en broma me decían ayer, con el resultado de las elecciones en los Estados Unidos, dice, van a presentar un libro, Migración, un derecho humano.
humor negro, ¿no es cierto? Donde vemos que se le dice basura a los migrantes puertorriqueños, se le dice gusanos a los migrantes mexicanos, y un mundo donde el Mediterráneo se ha transformado en una verdadera fosa y donde la frontera sur de los Estados Unidos todos los días niños, mujeres y hombres mueren por intentar llegar al primer mundo, a los Estados Unidos. Entonces, este libro, esta publicación, considero que es una publicación, un libro necesario y oportuno. Necesario por todo lo que refleja, condensa en todos los artículos que los autores con su expertise, con su conocimiento y con sus experiencias han volcado, y que va a ser un libro muy importante para la academia, muy importante para la investigación y muy importante para la política. Y un libro oportuno, justamente por el tiempo que estamos viviendo. El tiempo que estamos viviendo muestra esta fotografía dramática del trato con los migrantes. Un mundo que suenan los tambores de la guerra y que se levantan alambrados y muros en los países centrales que determinan una situación muy complicada. Nosotros hacemos una breve reflexión ante esto. Decimos, si en Argentina 20 años de vigencia de una ley que se llamó aperturista, que nos decían que iba a venir un aluvión de migrantes, que decían que iba a ser una ley dramática para el país, demostramos con 20 años de vigencia de una ley que pone al migrante la cuestión fundamental como los derechos humanos, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la integración familiar, derecho a la información, el derecho a una vida digna. Vemos que ese reflejo que nos da este espejo, que fue una tarea muy, muy difícil, porque la existencia de una ley por sí no cambia la realidad, pero sí tuvimos toda esta participación social que estuvo permanentemente trabajando en la reglamentación con ese decreto y hoy en la defensa de estos derechos conquistados. Por eso considero que este libro es necesario, que este libro es oportuno. A mí hay un aforismo de Kafka que más me gusta, que dice tener mucha paciencia en estos momentos, no dejarse llevar por las pasiones, observar la corriente, conocerla, la corriente, y nadar contra ella. Y después dejarse llevar. Yo creo que estamos nadando contra la corriente con la presentación de este libro, pero es un placer dejarnos llevar con todos ustedes en esta lucha de todos los días para que la migración verdaderamente sea un derecho humano.